Ser podcast. Estamos encantados de recibir en el Cine en la SER a Marta Matute, guionista y directora de Yo no moriré de amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Hola, muchas gracias. Y a las protagonistas de la película, Julia Mascot y Sonia Almarcha. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, muy bien. Enhorabuena a las dos también. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es la película ganadora con mayúsculas del Festival de Málaga, que va a llegar ya a los cines. ¿Cómo se vive eso? Es una película debutante. Julia, creo que tú también eres actriz debutante. Sí. Sonia, tú tienes una larga trayectoria, pero ¿cómo se vive llegar y besar el santo? Pues es un poco desconcertante, ¿no? Porque vas ahí y hay un montón de pelis también pues que han tenido más recorrido, que también se esperan un montón. Y vamos con, bueno, a ver si rascamos algo del festival, ¿no? Antes de ir para allá. Y cuando nos dijeron ya los premios ese viernes, yo lo recuerdo como wow, un poco en shock, impactada. Pero también me dio mucha tranquilidad, como de repente conecté con una paz que no había conectado desde que había terminado la película, ¿no? Que desde que terminas la peli hasta que la peli se ve y descubres que la gente conecta como tú querías, pues se pasa un poco regulín. Entonces encontré un poco de paz con eso. ¿Y vosotras? Pues nada, como decía Marta, o sea, nosotros íbamos con expectativas en plan, yo que sé, vamos a pasarlo bien, a ver qué tal, como nadie había visto la peli, era como a ver qué onda, ¿sabes? Y de repente sí que empezamos a ver que estaba gustando, ¿no? Cuando la pasábamos y tal, y ya después, pues ya el momento de los premios, que fue surrealista. Bueno, personalmente sí que veía que la peli tenía mucho potencial y que era muy buena y que estábamos todos, bueno, estaban todos y yo sí, también bien. Lo que pasa que nunca te esperas que salga así la cosa, ¿no? Y menos no sé, mi premio, por ejemplo, que no me lo esperaba para nada. Entonces es súper emocionante, muy emocionante de también poder compartirlo con todos ellos, en Málaga, todos juntos, o sea, fue como muy emocionante. Fue muy bonito, sí, especialmente bonito. Seguramente también porque se ha hecho mucha familia, mucha familia. A veces pasa, no siempre pasa. Intentas hacerlo, intentas que tienes buena relación con el equipo, con los compañeros, pero a veces, cada tanto, pasa que se hace familia. Y este era uno de los casos. Y claro, es una peli que al final es delicada, me parece delicada el tema, toca mucho lo emocional. Queríamos también ver qué pasaba cuando la gente lo viese, y la respuesta fue tan apabullante que creo que nos quedamos todos como, ¿qué ha pasado aquí? Fue un poco tsunami, ¿no? Y fueron unos días muy, muy intensos, yo creo. Sí. Tengo fotos, de hecho, de Julia que me perseguía por Málaga. ¿Dónde estás? Digo, tomándome una caña en una terraza. Y entonces venía y se abrazaba. Digo, ¿qué te pasa? Es que necesitaba cualquier cosa, porque claro, ellos se fueron al día siguiente, pero yo me quedaba porque estaba mi familia que vino a verlo y tal. Nos quedamos las dos y ya viernes, y era como, ostras, tú, en plan, necesito un input de alguien. Otra algo, familia. otra familia. Sí, porque con mis padres era como, ¿sabes? Típico de que te agobias, ¿sabes? No, como, por favor, en plan tal, necesito mi fake mom here, por favor, lo que sea. Inés. Yo soy... Papá. Manuel. A ver, ella. ¿Cómo se llama ella? Pues ella es ella es... Ay, leches. Claudia. Claudia, claro. Claudia, se llama... Pues pon aquí, Claudia. Aquí. Sí. Me voy. Pero si acabas de llegar. Ya, pero es que había quedado. El Cine en la SER con Pepa Blanes. Esta familia formada también tiene mucho que ver, ¿no? con el origen de la película, que parte de tu experiencia personal. ¿En qué momento tú te das cuenta de que, bueno, es el material o que quieres explorar que puede hacer el cine con esta historia que tú habías vivido de alguna manera? Pues me lo encontré un poco por casualidad, porque estábamos en pandemia, estaba encerrada en mi casa, no tenía nada que hacer y vi las convocatorias de las residencias de la Academia de Cine. Y dije, venga, voy a escribir sobre esto que siempre he pensado que tenía que hacer algo, ¿no? Nunca pensé que iba a ser una película, ¿no? Porque yo artísticamente estaba más vinculada al teatro y
conocí la industria a través de las residencias de la academia. Entonces, nada, apliqué, me olvidé, y cuando me dijeron que me cogían, dije, mierda, ahora tengo que hablar. Ahora tengo que hacerlo. Ahora tengo que hacerlo. Se me pasó por la cabeza renunciar. Pero luego pensé que lo iba a sufrir incluso, ¿no? Escribir sobre esto, y en ningún momento me ha pasado. De hecho, ha sido siempre muy gustoso. Hombre, hemos pasado por esos momentos difíciles de una película durante 5 años, ¿sabes? Que siempre pasas por ahí. Pero sí, se ha convertido esa historia en algo muy bonito y se ha colocado en otro lugar, ¿no? Sin buscarlo, pero ha sido inevitable. Así que sí, muy bien. O sea, ahí, a las residencias de la Academia de Cine es donde empezó todo, ¿no? Sí. Y hay es verdad que la intimidad de los cuidados no había acaparado el centro del cine, ¿no? Las grandes películas, según el canon, pues hablan de las cosas, no de los hombres, porque no son cosas de los hombres, ¿no? Pero consideraban que los cuidados estaban fuera, salvo Chantal Akerman y alguna pionera más, ¿no? Pero no era el centro. Sin embargo, habéis venido una nueva generación de directoras haciendo lo contrario, y además con películas muy potentes que llegan al público, que tienen esa conexión que ha tenido la vuestra. No sé si eso te afectó. Tú has visto ya algunas de esas directoras hacer estas películas. No sé si te sientes arropada en ese sentido, y si vosotras como actrices, también el que se hable de cuidados ofrece, que las mujeres hagan este tipo de películas, ofrecen personajes mucho más gustosos. Bueno, no pensé respecto al tema, ¿no? En mis autoras referentes españolas, pero sí en la manera de contar, ¿no? Pues el tono que utiliza Belén Funes me interesa mucho, que es muy contenido, y de alguna manera todas me han influido, pero sí que es verdad que el tema no tenía tan claro, y el punto de vista de la historia que ya luego, en estos 5 años, sí que he visto cómo esas películas sobre los cuidados se van apareciendo, y las veía y digo, mira qué bien, vamos por aquí, ¿no? Cada una desde su punto de vista. Pero sí, era un tema que era para mí inevitable contar en algún momento, ¿no? Como me sentía en la obligación de contar este tema que pensaba que le iba a tocar a mucha gente, ¿no? Y sí que nos estamos encontrando que raro es la persona que se te acerca y que te cuenta su historia, ¿no? O he estado en un coloquio que me decía que esos comentarios son los que ¿no? Me parte un poco el corazón para bien, ¿no? De una mujer me decía, gracias a la película creo que me he quitado un sentimiento de culpa que llevaba arrastrando por cuidar de mi familiar, ¿no? Sí, entonces ves que la película, ves que la gente necesita hablar de los cuidados, ¿no? Y que se hable de manera honesta, y sí, porque hay que reparar mucho respecto a ese tema. Claro, y el cine, o sea, vosotras lo estáis haciendo, eso es una cosa muy bonita. Y para vosotras, el que se abran este tipo de historias, ¿no? Que se cuenten con personajes, no sé si notáis que hay un cambio también en los personajes femeninos. Sí lo hay. Creo que también el hecho de romper tantos techos de cristal en el cine, donde de repente ha habido ahí sentencias, frases, ¿no? Que no entiendes muy bien, que no estás de acuerdo, pero que parece que tienen más importancia que lo que tú piensas, que tiene que ver con la historia de mujeres mayores no interesa, lo que puedan vivir o lo que puedan tal a partir de los 40 y tantos no es algo que no interesa. Cuando planteas guiones, cuando planteas historias que contar, eso pasa, ¿no? O un tema duro, un tema que tenga que ver con cosas feas, porque al final los cuidados son cosas feas, ¿sabes? La gente lleva pañales, la gente no sabe comer, hay que dar, o sea, son cosas feas que se tapan, ¿no? Y eso no interesa. Y afortunadamente todos esos techos se están rompiendo y resulta que sí interesan, y no solo interesan, sino que llegan y de una manera espectacular, llegan como un dardo y gustan, y la gente se identifica, y en muchos casos, como lo que contaba Marta, que además ella me lo ha contado antes de llegar, esto que le decía la señora, pero es que el otro día en un pase que hicimos, a mí también me lo comentaba gente, ¿no? Como de repente no solo llega, sino que sana de alguna manera, por poder verlo. Bueno, mal de mucho consuelo de tontos, es verdad, pero es verdad que compartir lo que a ti te ha pasado, claro, y ver que a otra gente también le ha pasado, también se ha sentido culpable y tal,
funciona. Y claro, eso para las actrices es un regalo, porque de repente el abanico se amplía muchísimo, con cosas muy interesantes. Sí, yo creo que lo que dice Sonia, al final yo creo que hemos visto muchas historias que hablen desde el punto de vista de la persona enferma, ¿no? De cómo la persona enferma vive la situación, y yo creo que ha sido un momentazo para esta peli de poder contar por fin, yo creo, la historia de los cuidadores encima de una familia y encima de una chica joven, ¿sabes? Que es una situación que normalmente no pasa, ¿no? Y yo creo que también es importante porque a mí personalmente me gustaría como también ver pues como la gente joven que está pasando por esto, que yo creo que no es la mayoría, pero que son, ¿no? Como Marta en su día, pues puedan sentirse menos solos, porque evidentemente en su generación no es lo que te toca, ¿sabes? Y es lo que también le causa al personaje, ¿sabes? Esta cosa de que injusto, en plan, ¿por qué con 18 años tengo que estar viviendo esto, ¿sabes? O sea, que yo creo que en eso mola mucho esta película porque concretamente ¿vale? Muy bien expresado. es necesario para también, oye, la gente joven, ¿sabes? O sea, que está pasando por esto y debe ser heavy. Y posiblemente también... Sonia, te voy a pedir que te muevas el micro un poco para allá. Ahí. Perfecto. Ya está. Perdón. Y posiblemente esa conexión que decís con el público también esté porque está presente la rabia, la impotencia, la frustración, ¿no? Porque, claro, ha habido relatos de los cuidados donde era la devoción incondicional, la dedicación y tal, pero ahí la gente también se puede ver representada, ¿no? En esa que como espectador puede generar cierta incomodidad, pero es mucho más real esa representación, ¿no? Esos momentos de rabia y de impotencia. ¿Cómo querías trabajar que estuviera presente esas sensaciones, ¿no? Dentro del cuidador en la película? Claro, si es que el objetivo de la peli siempre ha sido acompañar, ¿no? Y cuando yo estaba en esa situación, ¿no? Y pasaban los años, te vas acostumbrando a la enfermedad, pero también te crea mucha frustración porque cuidas y nunca mejora, ¿no? Y a mí me creaba muchos momentos de rabia, de que querer que se terminara ya la enfermedad, culpar a mi madre, gritarla, ¿sabes? Y me sentía fatal. Y nadie a mi alrededor estaba pasando por lo mismo, de mi edad, con lo que yo pudiera hablar. Y como que lo sufres en silencio, ¿sabes? Te sientes la peor persona del mundo. Y cuando estaba escribiendo la peli, digo, es que para mí es muy importante mostrar estos momentos porque son en los que posiblemente más solo te sientas y donde llega el mayor desgaste, ¿no? de los cuidados. Entonces, para mí estaba claro que eso tenía que estar, ¿no? Y la película... digo, no puedo mostrar yo una realidad que no he conquistado, ¿sabes? Y para mí el tono era fundamental y que se mostrara... la enfermedad desde ese lugar, ¿no? Los cuidados desde ese lugar. Sí, porque a mí me hubiera gustado ver una peli donde el cuidador estuviera harto y tratara al familiar como no se debe tratar o ¿no? Que sufra esa frustración. Y sí que conecta mucho la gente con eso también, ¿sabes? Como que me decía otro... Es que ahora estamos empezando a escuchar los comentarios reales, ¿sabes? Eso es lo más bonito. Y es lo más interesante, ¿no? Que me decía otro compañero el otro día, que estaba viviendo esta misma situación, me decía, es que esta película creo que puede ser como una cuerda que saque a muchas personas del lugar en donde esté, porque se sienta reflejado, que les haga de espejo y que encuentren como una calma, como un abrazo, ¿no? Es decir, tranquilo, no te pasa solo a ti, ¿sabes? Claro, también hay, ahora que mencionas el tono, claro, el tono es... nada sensiblero, o sea, evitar el llanto. Y yo digo, yo estaría llorando todo el rato, pero claro, cada persona es un mundo, pero claro, ese tono, esa familia casi que no se comunica, esa incomunicación, claro, está muy bien logrado porque es la falta de herramientas, ¿no? Muchas veces para atender a eso, ¿no? Eso también ha sido una decisión. Sí, es verdad que el tono está muy basado en mi familia, porque me parecía lo suficientemente interesante para contarlo desde ahí. ¿Qué pasa en una familia que es poco comunicativa y afectuosa cuando de repente tiene esta circunstancia en casa, este problema, y hacen frente a él, ¿no? ¿Qué pasa con esas relaciones? Y en mi caso,
yo me uní a mi familia a través de la enfermedad de mi madre, ¿no? Porque empaticé con ellos como nunca antes, porque yo pensaba que no tenía nada que ver con mi madre, con mi padre, con mis hermanas, me caían todos fatal. Claro, iban pasando los años y de repente pues es que veía que mi padre estaba sintiendo exactamente lo mismo que yo y entonces me hacía mirarme y detenerme en él como nunca antes lo había hecho, ¿no? Y también trabajamos el personaje de Julia así, ¿no? Que cómo iba evolucionando este personaje a través de la mirada. Con una mirada que cada vez es más empática hacia la familia. No, tengo entendido que bueno, visitasteis residencias a enfermos, a gente en esa situación, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo para vosotras? Porque muchas veces el cine lleva unos tiempos como que no hay ese tiempo de preparación, de entrar en el personaje y claro, en tu caso, Sonia, es que es alucinante. O sea, la gente que hemos vivido algo similar, parecido, es cada gesto, el peso del cuerpo, la posición, todo. Es cómo se puede preparar eso de esa manera como actriz. Bueno, pues cuando Marta me ofreció el personaje, yo le dije que yo no tenía ninguna referencia directa, nunca lo había vivido de cerca. Y entonces necesitaba tiempo para hacerlo y cobertura como para que la productora... Ella me dijo, yo por supuesto voy a estar pegada a ti, a tu lado, y vamos a buscar los sitios y todo, y que la productora viera y cubriera el tiempo de ensayos, el tiempo de probar, etcétera, etcétera. Y me dijo, no te preocupes, esto va a estar, porque a mí me preocupaba mucho que se viese el armazón en una cosa tan delicada. Y creo que en el caso de las actrices da igual si lo has vivido. No, es verdad que si lo has vivido tienes una referencia más fácil, pero bueno, da igual, no es necesario haber matado a alguien para hacer una asesina, ¿no? O sea, ojalá. Claro, ¿sabes? O sea, no es necesario. Entonces, y precisamente es la etapa para mí más bonita. Pero sí es verdad que me producía mucho respeto y entre el respeto que yo le tengo a mi profesión, que es mucho, y el que me producía el tema, siento que ahí tanto Marta como la productora me cubrió mucho como para poder hacerlo. Entonces, si buscamos varios sitios, teníamos varios sitios donde yo no es que estuviese, es que me metía dentro de ellos, estaba dentro del grupo haciendo los ejercicios en clase y estuvimos con gente que estaba en una etapa leve, en una etapa moderada y en una etapa grave. La grave simplemente estaba observando, nos abrieron las puertas para estar el tiempo que quisiera, para mirar y claro, me interesaba mucho, sobre todo ahora que digo mirar, esas miradas que son es tan clara, esa mirada que dices, ¿dónde está? ¿Quién hay ahí detrás, no? Y pudimos hacerlo. Estuvimos casi 4 meses antes, fue, ¿no? Sí. 4 meses. 4 meses la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid y el Centro de Día Los Girasoles. Sí. Nos ayudaron, contestaron a todas nuestras preguntas. Sí. Había neurólogas, 2 neurólogas que estaban con nosotras todo el rato con todas las preguntas que a mí se me ocurrieron. Y luego en las clases yo formaba parte de las clases y dimos desde música a temas de recuperación cognitiva, de todo, un poco. Sí, y fue increíble, fue increíble. También se incorporaron el resto de la familia, estuvimos ahí todos, también en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y sí, fue fundamental, ¿no? Para que entrara un poco en contacto con personas que estaban padeciendo la enfermedad, ¿no? Y para ti, Julia, porque antes explicaba Marta ese cambio del personaje, esa evolución del personaje, que está como muy enraizado a veces, pero también quiere disfrutar, pero también su madre, su familia. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues la verdad que... ¿Cómo has sacado la rabia? Ostras, yo creo que lo bonito de mi personaje es que es la cosa más humana posible. O sea, creo que es lo bonito de también que cuenta la peli, que es esta cosa que decía Marta antes de que sí, esto es para la gente que está viviendo esto, para la gente que lo está intentando, para la gente que no sabe cómo hacerlo, ¿sabes? Porque al final es la cosa más humana y más si una persona tan joven, ¿no? Que realmente está descubriendo cosas, está creciendo, está probando, ¿no? Como persona joven que es, y de repente en su casa pues tiene todo lo contrario, que todo se está cerrando. Entonces creo que ya con eso, en plan, bueno, a mí ya me venía la rabia sola,
Pero porque realmente es una situación complicada y yo sobre todo escuchaba, bueno, tenía la suerte de que Marta ha pasado por esto y de que ella me podía contar también como sus sentimientos, ¿no? O sea, todo lo que ella pasó, todo lo que pasó durante esos años y cómo ella también hizo este arco, ¿no? Que se ve en la película de todos estos años, que al final también es como una cosa de madurez, ¿no? O sea, a base de qué, pero es como una cosa de madurar un poco y de entender un poco cuál es tu rol en la familia, ¿sabes? Así que en ese aspecto, pues bien, poco a poco, suerte que tuvimos los ensayos para poder acolchar bien pues todo lo que después teníamos que afrontar. Y bien, yo realmente me apoyé un montón a toda esta gente porque si no, o sea, era como... Bueno, pues también hay una presión ahí, ¿sabes? Como de a ver si voy a estar a la altura para contar esta historia, ¿sabes? Encima una historia real, una historia de una persona que quiero, ¿sabes? O sea, como... pero bien, es eso, es como repartir un poco esta presión con la gente del equipo, con el texto, con la historia, con la gente que te, ¿sabes? Que te rodea para estar tú bien atado y bien y confiando con lo que está pasando, ir poco a poco y creer mucho. No sé. Decíamos antes la importancia, ¿no? del cine para identificar, para emocionar, para abrir debates. De ahí también la dimensión social y política de la película, ¿no? De lo íntimo, que lo íntimo trascienda no solo lo que es lo cinematográfico. Tú en el discurso cuando ganaste la Biznaga en el Festival de Málaga hablabas, ¿no? De que tiene que existir una red de cuidados, de la situación de las residencias, de los retrasos en la dependencia. No sé si también es importante, ¿no? Que lo íntimo trascienda y abra ese debate político que lo pueden hacer las películas, como lo hemos visto en España, con muchísima mar adentro, ¿no? Como por ejemplo puso en el debate de la eutanasia. Sí. Sí, además es que me han escrito muchas personas, ¿no? Después del discurso, que están agrupadas en asociaciones, pues Marea de Residencias es una de ellas, y varias, y personas que están viviendo eso y me daban las gracias por hablar del tema. Y creo que voy a seguir haciéndolo, ¿sabes? Siempre que tenga oportunidad, porque efectivamente la película yo tenía... el objetivo para mí siempre ha sido mostrar, ¿no? El desgaste físico y emocional que sufren los cuidadores, que si tuvieran otros recursos no lo sufrirían, ¿no? Que también la película está atravesada por la clase. Entonces, bueno, luego sí que hay unas pinceladas más concretas, ¿no? Que habla de asuntos sociales o de la residencia, pero sí, yo espero realmente que esta peli pueda ser como un altavoz para que se empiece a hablar de esto de una manera más clara, porque es un problema, es un problema grande que nos afecta a todos y no estamos amparados por una ley de dependencia que sostenga estos cuidados, ¿no? Porque los cuidados ahora descansan sobre la familia y no debería ser así, ¿no? Si tenemos ese derecho de dependencia, debería cubrirse, y hay muchísimo por hacer. O sea, yo también estoy al momento en el que mi padre es una persona dependiente, entonces sigo ahí con el tema. Y es muy frustrante, ¿sabes? Los pocos recursos que hay, las condiciones que te ponen, y claro, y nosotras, que mis hermanas y yo, porque tenemos un dinero ahorrado de mis padres, de estas herencias que te llegan y todo se va para los cuidados, pero las personas que no tienen eso, ¿qué hacen? ¿No? Los cuidados recaen demasiado en la familia y esto no puede ser así. Entonces, hablemos de esto, vamos a denunciarlo y yo me voy a hartar a hablar de esto, como lo estoy haciendo. Pues nos parece muy bien, te ayudaremos en lo que haga falta. Y queríamos preguntaros también, claro, el piso la casa es maravillosa, está diseñada como cualquier casa, o sea, yo reconozco, esa cocina la conozco. Claro, ¿cómo ha sido ese diseño o esa idea de que la casa fuera el lugar de asfixia en vez del lugar de acogida, ¿no? El lugar donde sentirse seguro? Sí, como que esa idea siempre estaba desde guión como muy clara, de decir, vamos a ir a una casa real.
y nos vamos No a... no, vamos a a ver, ver. una burrada. Vamos a apretujarnos todos ahí, ¿vale? Sí, estábamos apretujaditos. Estábamos apretujaditos, pero éramos como ninjas por la casa. Sí, lo tenía muy claro y de hecho rodé en Valdemoro, que es la ciudad donde pasó, a 2 calles de la casa de mis padres, que eso ya, bueno, fue un acto psicomágico, ¿vale? Todo esto. Y a mí me interesaba mucho porque es que no es lo mismo vivir en un sitio más idílico, ¿sabes? Y te despejas y te vas a dar una vuelta por el campo, ¿sabes? No, es que estás en el asfalto, ¿sabes? De la periferia de Madrid, y tienes un edificio enfrente que está parado y abandonado, o sea, como que no hay escapatoria, y para mí eso era un concepto que tenía que estar en toda la película y en la casa. Entonces todas las elecciones de arte fueron hacia ese lugar, ¿no? Y además que es una casa que, y para mí la peli la concibo como una cápsula de tiempo, ¿no? No sabes en qué año estás, como una sensación de que tu vida se detiene, aunque tú sigas hacia adelante, y hasta que no se termine este problema esto no va a cambiar, ¿no? Y la casa tenía que transformarse en esos pequeños detalles, como las plantas, que la cuidadora de la madre, y las plantas empiezan a pocharse, esas paredes, ¿no? Esos pasillos, la habitación de ella al lado de la de la madre. Es que la casa, yo la recuerdo, la casa que era fundamental, ¿sabes? Que la casa de mis padres, o sea, me asfixiaba de tal manera que no podía más. Esas paredes amarillentas, ¿sabes? Como que te engamas con la propia casa, ¿no? Y eso sí que lo tratamos bastante porque era fundamental. Claro, pasamos 2/3 de la película en la casa. ¿Y eso os ayuda a vosotras como actrices? Todo ese trabajo, indudablemente, de la dirección de arte, en tu caso, en tu personaje, sentir cómo se va marchitando, ¿no? Cómo se va degradando todo, y en el caso de Julia, ¿no? Esa asfixia que dice cojo la puerta, me tengo que ir entre este minuto. ¿Cómo os ayuda en la técnica como actrices? Todo. De hecho, es que todo nuestro trabajo, si no estuviera rodeado de eso, no sería el mismo. O sea, mi personaje no es solo lo que yo digo y hago, es el trabajo de peluquería, el trabajo de vestuario, el de arte, o sea, todos los departamentos confluyen en lo que se ve en la peli. Y para mí es muy importante, porque si esa es mi casa, yo tengo que sentir todas esas cosas como mías. Eso es lo que va a hacer que esa sea mi casa, no que yo lo diga. No, a mí uno de los piropos más bonitos que me han dicho como actriz fue una script que cuando terminamos la peli me dijo: Sonia, a los 10 minutos de estar en el decorado el primer día, dije, es su casa. Y me parece un piropazo, ¿sabes? Porque realmente, pero eso tiene que ver con trabajar a favor todo el rato con el resto de los equipos. No es como, ella quiere esto, Marta quiere que esa casa sea así porque yo en algún momento he decidido que voy a comprar esta figurita, ¿no? Yo tengo que llegar al mismo sitio que Marta le dice a Arte y Arte decide esta figurita. O sea, hasta la gama de colores es importante para nuestros personajes. Todo es un trabajo conjunto, todo. Y el que trabaje solo, pobre de él. No sale nada. Sí, o sea, es que la casa era tal cual como yo la tenía en mente, es que tal cual, y es lo que tú decías antes, que es una casa que todos reconocemos, ¿no? Y eso también era importante. Y, por ejemplo, yo qué sé, pues mi habitación, que a lo mejor sí, que se ve en algunos momentos, tampoco entramos muchísimo, pero yo qué sé, pues era un sitio que a mí también me dejaron decorar como yo quería un poco, ¿sabes? Pues había dibujos míos, pues había como cosas que también, bueno, como para confiar todos un poco, ¿no? Y con el vestuario también, o sea, es lo que decía Sonia, teníamos que trabajar juntos en esto porque somos un equipo, y si a mí me ponéis una camiseta con la que yo no me siento cómoda, pues no va a salir bien después, ¿sabes? O sea, que era como todo, ¿sabes? Todo fluye bien cuando vamos a la una, supongo. Sí. Hubo bastantes conversaciones entre arte, vestuario, foto, ¿no? Y como esta familia también está engamada muchas veces, y es ese hilo interno que les une, ¿no? No se hablan, pero están engamados. Sí, azules todos. ¿Y cómo? Porque a Sonia, bueno, tiene una trayectoria fantástica, es fácil llegar a ella, pero ¿cómo llegas a Julia? ¿Cómo os conocéis vosotros? Pues junto con María Rodrigo abrimos convocatorias, recibimos 1.500 vídeos
y los vi todos, fue mi divertimento del 2024, verano 2024. Me los vi todos. Y entre ellos estaba Julia, entonces hice una lista de unas 100 chicas y vimos pues a la mayoría, y entre ellas Julia, ¿no? Y entonces Julia llegó cuando ya había visto a bastantes chicas y una escena que has visto 80 veces, pues viene ella, además a la tarde ya estás cansadísima, viene Julia la primera vez y te sorprende, ¿no? Lo que hace. Y digo, aquí hay algo muy interesante. Es verdad que cuando me enfrenté al casting de Claudia, lo dejé como muy abierto. Digo, a ver, que no quiero que sea exactamente como yo tengo en la cabeza este personaje. Digo, si se aleja de mí, fantástico también, a ver qué me da. Y entonces nada, hicimos una segunda prueba, que ahí se incorporó Sonia, que de hecho bastante increíble esa prueba, porque hay momentos muy cómicos también. Tengo que contarlo. Por favor, sí. Claro. Hemos llegado hasta aquí. Claro, tengo que contar que ella escribió una secuencia que no estaba en el guión para hacer ese casting. Esa secuencia fue tan maravillosa que lo metió en el guión. Se grabó. Es mi secuencia favorita y ha caído en montaje. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Las judías. No el montaje del director, el montaje de Sonia. Sí, el montaje de Sonia. Donde las judías tienen que estar. No, fue bastante increíble lo que pasó cuando yo me incorporé, que volvió a pasar un poco lo mismo que le había pasado la primera vez con ella. Pasaron ya la selección. Era una escena con la madre y creo que fuiste la última, ¿no? Ese día también. Creo que pasó la última o la penúltima. Fue antes de comer. Bueno, claro, no me acuerdo. Al final pasa mucha gente y está repitiendo y tal. Y ella tenía algo muy diferente. Muy diferente, que nos dejó a todos como descuadrados, para empezar. ¿No? Cuenta lo que dijiste. ¿Qué tengo que contar? Ella se ve muy normal. Ella se sentó, claro, no fue normal, nada fue normal. Ella se sentó a hacer la escena conmigo y se le olvidó el texto, ¿vale? Lo cuento, ¿eh? Que sí. Se le olvidó el texto en mitad de la escena, ¿sabes? Y entonces ella se queda así, mirando, y así, mirándome a mí, digo, ¿esta se le ha ido el texto? ¿Y qué? Me está retando. Me está retando a mí, que quiere que le salve el culo, como es esto. Y dije, bueno, venga, vamos a mirarnos un rato. Y al final hablé yo. Y estuvimos ahí un buen porque rato. Ella tuvo su momento, luego me lo contó. Pero la tía hizo una cosa con todos los nervios que tienes en una segunda prueba era o tercera, no sé cuánto era, que ya sabes que estás ahí, que tienes bastante opción. Primera peli, la prota, o sea, con todos los nervios, la tía estaba metidísima. Había algo de decir, pero esta muchacha... Había algo muy Sonia. mágico que pasó. Es verdad. O sea, era una madre una hija retando a la madre. Y yo decía, no me lo puedo creer. Digo, bueno, vamos a ver hasta dónde tira. Hasta el final tiró y salió algo maravilloso. Pues estamos todos de acuerdo, así que lo vamos a dejar aquí. Está maravilloso. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vosotros. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.